responde a un conflicto de agenda. Desde allí del fondo, porque queríamos pasar las presentaciones porque son animadas, así que bueno, en primer lugar pedirle disculpas porque le correspondía a nuestro compañero Ricardo, pero no ha podido porque estaba en la asamblea, entonces he venido yo a sustituirlo. La idea era en materia de profesionalización. En la profesionalización, la presentación estará a su disposición y bueno, espero que sea de interés. No sé si es que me han puesto en un dilema. Sí. Bueno, pues pasen si quieren alguna diapositiva y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Completen esta presentación, esta diapositiva completa. Otra, ahí nos quedamos. Bueno, hay un problema general en cuanto a administraciones públicas territoriales. Hay una falta de transparencia, nos encontramos que hay una falta de confianza en algunas instituciones, hay en algunos sitios también problemas de ineficacia, hay problemas de corrupción, hay problemas de burocracia, hay problemas de equidad tributaria y hay problemas entre que la tecnología y la legislación no van a la par. Son realidades que se presentan en algunas administraciones en todo el mundo, como hemos visto ahí, y lo que hay que intentar en cierta medida paliarlas para quitar ese problema y no trasladárselo a los contribuyentes. ¿Pueden pasar, por favor, completa la diapositiva siguiente? Por favor. ¿Qué se necesita? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué recursos? Pues tenemos que trabajar con geodatos, tenemos que trabajar con un catastro y un registro de la propiedad y con unos recursos que están claros, económicos, temporales y profesionales. Catastro, registro y notaría están destinados a tener alianzas, pero esa alianza se van completando también con otras instituciones como son el CPCI, la Red y la FAO. Y tenemos que trabajar con un discurso que no puede ser el discurso de un tributarista, de un jurista, de un geomático, de un informático. Estamos obligados a entendernos. Es decir, el jurista tiene que hablar o intentar entender el idioma del tributarista, el idioma del informático, porque estamos trabajando sobre una realidad del territorio 6D. Una realidad que es una X y una Y, el catastro famoso 2X. Que todos conocemos, el famoso que ahora nuevo, desde hace ya décadas, 3D, que sería la componente Z, uno que viene que lo constituye los derechos, deberes y limitaciones, a lo que hay que añadir la temporalidad, vamos a un catastro 4D, y el factor económico. Entonces estamos trabajando con un geodato 6D. Por favor, ¿puede pasar? Pase, hasta que terminemos. Nos encontramos que tenemos que tener una visión unificada y universal del catastro, con esas 4, para trabajar en un territorio que tenemos básicamente parcelas de naturaleza rural, parcelas de naturaleza urbana y parcelas también que podríamos considerar hidrografía, no solamente dentro de la zona terrestre, sino también determinadas concesiones que se pueden contemplar y que pueden ser objeto de tributación en el río. Eso con un geodato que se ha constituido en la base fundamental, en el ADN de toda la actividad catastral, que permite registrar el conocimiento y una explotación masiva, con unos objetivos que se van, por favor, la siguiente, que hay que apoyarlo porque lo que tenemos es que fomentar el tráfico jurídico, crear confianza, porque entre otras cosas los inmuebles no circulan, que lo que circula es la información. Una información que solamente tendrá solidez cuando trabajamos con una alianza en esas coordenadas, en ese geodato catastro 6D, para generar, por favor, puede pasarla, para generar seguridad y sobre todo lo que la gente estamos buscando, percepción de seguridad. No solamente seguridad, sino esa percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad se consigue con una identificación de la información. Lo que no es geodato es medio dato, ya no es un dato. Lo que no está georreferenciado ya no es un dato. Eso era antes. Ahora tiene que estar georreferenciado porque es la única forma de tomar decisiones. Pasen esta directamente, que no me da tiempo, por favor. Tenemos que trabajar para conocer para decidir, decidir para gobernar y gobernar para mejorar. Y hay que conocer la realidad del territorio. Una realidad del territorio en la que,
en la que tenemos datos rurales, suelo urbano, que es lo tradicional, pero también toda esa naturaleza que todos ustedes, dentro del ámbito de sus competencias, pueden, a los efectos catastrales, calificar o clasificar, depende de lo que consideren, otra naturaleza de suelo. Generalmente esas naturalezas de suelo vienen como consecuencia del proceso de evaluación que se va a aplicar, porque en realidad el territorio continuo, la cartografía continua, el catastro tiene que ser continuo y universal, independientemente de quién lo haga, quién lo gestione, quién lo explote, quién lo custodie, quién haga con ello. Y lo que tenemos que buscar es una coincidencia entre la realidad del territorio y la realidad del escritorio, porque lo que vamos a esa información que vamos a tener georreferenciada. Eso es lo que nos interesa, trasladar eso que hay ahí a una documentación. Quién lo gestione da igual, pero no hay más certeza que lo que hay en el territorio. Será legal, será ilegal, será legal, será lo que sea. Pero nuestra obligación es de momento identificarlo. Si tiene derecho o no tiene derecho, en muchas ocasiones no es competencia del catastro, sino es competencia del registro. El registro ya decidirá si sí, si no, si ya veremos, si puede arreglar o no se puede arreglar. Nuestra obligación es la identificación del territorio, lo más rigurosa posible. Y lo más rigurosa posible depende del dinero que tengan ustedes, del tiempo que tengan ustedes, de los profesionales que tengan ustedes y de la presión político-administrativa a la que estén sometidos. Por favor. Eso se consigue con un profesional que tiene que saber de economía, de informática, de tributación, de geomática, etcétera, y nos convierte en ¿qué? Vamos a pasar, por favor. Múltiples disciplinas, múltiples capacitaciones para múltiples utilidades y catastrales registrales. Es decir, realmente el técnico es un escribatexto, evaluatorio, agrimensor, geotexto, ingetexto, abogado, es un cibercatastrero. Es lo que estamos trabajando hoy. Y lo que vamos a generar es un catastro y un registro multiprovechoso y multiaprovechado. O sea, yo no puedo ponerle que va a ser para muy útil, que me va a servir para muchas cosas. Realmente lo que tengo que decir, esto es lo que voy a aprovechar y lo voy a aprovechar de esta manera, porque lo que en un momento dado puede considerarse un objetivo, al final es una herramienta para otras cosas, para un conocimiento riguroso del territorio. Por favor. Con esos proyectos catastrales, bueno, vamos a avanzar ligero, por favor. Paren ahí un momentín. Lo que tenemos es un incremento lineal de las aportaciones de información y, como verán ahí a la izquierda, una representación de superficie me da una cartografía. Con muy poquito dinero más consigo una valoración económica. Ya esto van incrementándose exponencialmente la utilidad de los provechos. Base imponible, formalización, explotación social, crédito. Si consigo identificar los titulares catastrales, que no tienen por qué coincidir en esta primera etapa con los propietarios, porque se consideran otros derechos y puede haber una prelación de derechos para figurar como titular catastral, ya tengo una tributación inmobiliaria. Es decir, con los tres primeros, que sería información física, información jurídica, información económica, tengo hecho imponible, más imponible y obligado tributario. O sea, que ya con eso ya puedo poner a tributar. Pero eso le puedo añadir una seguridad jurídica en la medida en la que el registro utilice esa información, que es la información física, que inicialmente sería una información, y perdonen los registradores que lo diga así, secundaria, porque su objetivo es más de derechos, de deberes y limitaciones, esa información que le va a servir para documentar en el territorio esos derechos, esos deberes y limitaciones. Entonces lo puedo convertir en una seguridad jurídica. Puedo ya añadir a coste cero, que es muy importante, información urbanística, ambiental, etcétera, y ya me permite una planificación general del territorio. Poco a poco, un catastro 3D, un 4D, el catastro 3D en realidad es coger la Z de altura. A partir de ahí, con una extrusión puedo sacar el número de plantas. El 4D, lo único que tengo que hacer es mantenimiento. Entonces, a coste cero puedo tener una infraestructura territorial consolidada. Le aplico cuarta revolución industrial, Big Data, blockchain, todo un conjunto de herramientas a coste cero, y voy generando un catastro multiprovechoso. Entonces, yo he generado un modelo que es a donde yo quiero ir en una etapa de 2, 3, 5, 10 años, y lo voy construyendo con una pequeña inversión y con un proceso de conservación y mantenimiento perfectamente arreglado para lograr precisamente lo que quiero. Por favor, puede pasar. Todo ello entroncado en un conjunto de liderazgo, alianza, universalización, automatización, buscando una estrategia de actuación, una capacitación y un talento para una gobernanza eficiente. Por favor, pase. Pase, pase. Pase esta y la siguiente. Y venga. Pase, por favor. Pase.
¿Así? Bueno, la profesionalización, aquí quería llegar y ya vamos acabando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente esa profesión de cibercatastrero registrador, lo que sea, no está regulada formalmente en ninguna marco académico reglado ni de grado. Entonces, lo que nos encontramos son profesiones no reguladas en el que, bueno, pues lamentablemente hay lo que se podía considerar, que no es que lo haya, sino que se podía considerar un intrusismo y un fraude. Al final eso lo que genera es falta de confianza, falta de profesionalización, productos que no están bien generados. Entonces, no solamente la administración la que le están trayendo cosas y no saben, sino el cliente, el funcionario, aquel que lo solicita, la empresa, no tiene garantía de contactar con profesionales que sea capaz de dar satisfacción a las demandas que realmente tiene. ¿Y qué hacemos? ¿Qué debíamos de buscar? Identificar y diseñar herramientas que aporten confianza al mercado, ¿no? Al mercado miedoso. Vamos a apoyarlo. Competencias de determinadas personas para ejecutar actividades. ¿Y cómo? Con evaluaciones periódicas de esa información. Por favor, lo siguiente. ¿Qué tenemos que beneficiarnos de las tecnologías? Con una oportunidad catastral registral, con un sistema de información territorial, que es del que todo el mundo hablamos, un perfeccionamiento escalable y generando productos y servicios en torno al qué, en torno a ese geodato. La información es poder, la información cierta es poder, el dato catastral registral es información cierta y eso me permite poder para poder hacer. Por favor, lo siguiente. Una transformación de la cuarta revolución industrial. Pase esta, por favor. Y un desarrollo socioeconómico sostenible. Aquí lo que tenemos, es más utilidades de todo el ámbito ambiental, toda la cuestión, porque conozco el territorio, puedo gestionar el territorio, le voy añadiendo información a coste cero y además quien la va a utilizar le interesa mantenerla actualizada, le interesa mantenerla correcta porque me va a generar, se va a ahorrar eso y cuanto mejor la tenga, mejor producto va a tener él. Soluciones sociales, el tema de riesgos naturales, allí el director general de Catastro nos habló del tema de la cuestión del volcán de La Palma, pero bueno, creo que todos ustedes conocen o pueden tener experiencia de que esa información territorial correcta me va a permitir planificar cualquier tipo de actuación, entre otras, una planificación, por ejemplo, a efectos de protección civil. ¿Qué nos dice la UNESCO? Que ya no basta con que cada individuo acumule al conocimiento de su vida una reserva de conocimiento a la que podrá recurrir sin límites. Sobre todo debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda su vida las distintas oportunidades que se le presenten para actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y adaptarse a un mundo en permanente cambio. Eso de enseñanza por toda la vida que se hablaba antes, eso ya no es una cosa que se presente, que se vaya a llegar. Es que ya hace mucho tiempo que estamos ahí. Tenemos que ser competitivos. Hay una página web que todos ustedes pueden entrar en la que ponen su profesión y les indica dentro de 20 años qué posibilidades, digamos, tienen de trabajo. Es decir, hay algunas que van hasta un 90% de esos profesionales van a desaparecer, porque realmente hay alternativas para mejorar eso. Entonces, lo que hay que buscar es añadirle valor. Por favor. Tendencia, por favor. Hay que buscar certeza digital dentro de estos tiempos de incerteza, de incertidumbre, buscar una legislación ágil y confiable sin olvidar los componentes económicos. Por favor. ¿Qué nos dijo Klaus Schwab, que era el fundador del Foro Económico Mundial? Que el trabajo no dejará de existir, pero sí cambiará la naturaleza de las tareas. No cambia lo que hacemos, pero sí lo que somos. ¿Que hay algún conjunto de propuestas? Bueno, pues un conjunto, por favor, la siguiente. Un conjunto de propuestas como puede ser la que se planteó ayer en cuanto a la certificación de personas. Unas competencias mínimas, técnico-juristas, en profesionales ya cualificados, es decir, se certifica que esa persona sabe de eso, que tiene experiencia, habilidades, conocimiento y responsabilidad frente a la institución catastral, frente a la institución registral, frente a la empresa y frente al ciudadano para realizar determinadas actividades. Es decir, aquí no se quita el trabajo a nadie ni se le está excluyendo, sino simplemente se le está ofreciendo un plus, algo que es un proceso de certificación. Por favor. Ese es el proceso. Como verán, no se puede ser más sencillo. La solicitud, vamos, ligero. Evaluación, certificación y renovación. Por favor, la siguiente.
garantizando un intercambio de conocimientos y experiencias, disponer de profesionales para las administraciones públicas, etcétera, armonizar los perfiles profesionales, lo cual es muy interesante, y un valor añadido de forma voluntaria, e incluso el trasvase de profesionales de un país a otro, de un modelo a otro, porque se tiene garantía de que esa persona pues sabe de derechos, sabe de fiscalidad, sabe de tributación, sabe de urbanismo. ¿Cuánto? Lo suficiente. Lo suficiente, porque es multidisciplinar. Yo no tengo que ser un experto en informática, pero sí tengo que saber manejar unas cuantas cosas. Si el programa tiene 200 teclas, y permítanme la forma tan coloquial de hablarlo, a lo mejor con 7 tengo bastante. Y habrá alguien allí que sepa usar la otra 193, pero yo con esas 7 tengo bastante. Tampoco me tengo que conocer todo en la ley hipotecaria, sino que necesito 37 artículos, que es los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos va a permitir una visión continental que fomente la confianza, el tráfico jurídico inmobiliario, la equidad tributaria, que es fundamental, la equidad tributaria en todo esto es fundamental, el uso del catastro y del registro en políticas de Estado que van a favorecer un desarrollo socioeconómico sostenible. Y es la última diapositiva esta, creo que me estoy ajustando al tiempo que me han dado. Hay un momento. Lo que teníamos al principio, que eran los problemas de transparencia, de confianza, equidad, burocracia y hasta cierto punto corrupción, pues en cierta medida, si no se han acotado, por lo menos se van a poder identificar, que es una cosa al menos interesante. Los procesos de desjudicialización, o sea, todos los problemas que hay con la identificación de la finca, que entre en un tribunal, eso pues lamentablemente la justicia no es tan ágil como en muchas ocasiones se decía. Vamos, se desea. Entonces, claro, si yo tengo un pleito, pero me lo van a resolver dentro de 6, 7 años, bueno, pero vamos a intentar que no se llegue al pleito, vamos a intentar evitar eso. Trabajar con esas instituciones, eso que va a conseguir un incremento de la estabilidad social, un apoyo a la defensa ambiental, un incremento de las inversiones, por favor, un crecimiento económico, reducen el tema de migraciones, como ustedes saben, en América Latina el problema de la migración del campo a la ciudad uno de los más acuciantes en todo el mundo. Y eso no es que haya que evitarlo, lo que habrá que intentar es que no cause impacto, porque si la gente, yo me quiero mudar de aquí a allí, mis razones tendré. Lo que hay que intentar, creo, es que mitigarlo, reducir el hambre y la pobreza, y ese beneficio individual de esas personas, de esas instituciones, lo que van a generar un beneficio global. Y muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, no te vayas tan lejos, por favor, regresa aquí. Solo quería que ejercitaras para hacerlo. En primera instancia, agradecerte, por supuesto, y sobre todo también acomodarte en el tiempo, porque entendíamos que mañana íbamos a tener toda una hora para escuchar esta presentación. Dicho eso, tanto para ustedes como para las personas que están conectadas en línea, esta presentación está colgada en la página web, que es mucho más extensa de lo que presentó Manuel, y la van a poder ver de igual forma. Y ciertamente Manuel va a estar con nosotros durante el transcurso del día, entonces para poder aprovechar su participación. Muchas gracias, Manuel. Dicho eso, los organizadores, junto a los organizadores, queremos darte un reconocimiento por tu participación en esta conferencia. Y mientras hacemos entrega de este reconocimiento, quisiera invitar al escenario a la moderadora de la próxima sesión. Ella es Ivonne Moreno, especialista senior del Banco Mundial. Bienvenida, Ivonne. Gracias, Mike. Bueno, entonces todavía tenemos público, hoy ya es cuarto día, todavía con el ánimo arriba. Entonces vamos a hablar de los observatorios. Yo creo que aquí en la región arrancamos inspirados por el Observatorio de Córdoba, donde ya nos han presentado varias veces esta experiencia, donde es un referente en la región. Y hoy vamos a ver otros ejemplos de observatorios. Vamos a tener dos invitados. Tenemos al director de Catastro Distrital de Bogotá, el señor Henry Rodríguez Sosa. Voy haciéndola mientras él sube aquí al
al panel, al sitio que se tiene designado. Henry es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública y sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en estudios sobre desarrollo del London School of Economics, y también tiene magíster en Administración Financiera y Hacienda Pública de la UNED de Madrid. También fue, dentro de su experiencia profesional, fue subdirector de DANE y de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia. Ha sido en el Distrito de Bogotá subsecretario de Hacienda Distrital y gerente financiero de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces tenemos director de Catastro Bogotá con amplia experiencia en el tema de finanzas públicas. Tenemos una segunda panelista, Andrea, estoy aquí ya buscando su... Disculpen, mientras Andrea sube, estoy buscando su... que se me perdió acá. Gracias. Gracias por la paciencia también. Entonces, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad de Guatemala, abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con posgrado en la Universidad del Istmo de Guatemala y con maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia profesional con las cámaras empresariales en materia de políticas públicas, análisis y estudio de ponencias legislativas. Ha sido consultora del BID en temas relacionados con regularización de tenencia y gestión de contratos de infraestructura, y como lo mencioné inicialmente, es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad de Guatemala. Entonces ya ustedes la aplaudieron, muchas gracias por estar acá, y le vamos a dar la palabra inicialmente al director de Catastro Distrital, Henry. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Pues en primer lugar, agradecer enormemente a Ivonne la invitación del Banco Mundial a participar en este magnífico escenario, a nuestros anfitriones y pues a todos los presentes. Como se ha mencionado tanto a Bogotá, estoy un poco como no sé muy bien cómo vaya a salir esto, pero bueno, vamos adelante. La siguiente, por favor. Este es un poco lo que habíamos preparado como agenda. Nos interesa mucho discutir 2 o 3 temas que afortunadamente han sido expuestos aquí con anterioridad, lo cual nos facilita el tema. Sigamos, por favor. Un poco de antecedentes nos lleva al primer tema. Aquí en esta diapositiva presentamos cómo la evolución del IGAC, que es la institución nacional que regula el catastro en el país. Tenemos que el decreto 290 del 57 lo había conformado como un instituto nacional centralizado, que es el que maneja todo el catastro. A propósito de Colombia, se me olvidó comenzar por allí, porque ayer en la presentación del modelo LAN sacó una diapositiva de cómo es el país. Solo quiero recoger un tema menor. Somos más o menos 50 millones de habitantes, son 114 millones de hectáreas. Eso es como un tercio de la extensión de México, pero tiene una característica que es: nosotros tenemos también 1.123 municipios. Es decir, la gente vive en los municipios, como explicaban ayer justamente la directora del INEGI. La gente vive en los municipios, nosotros tenemos 1.120 y pico. Y el IGAC maneja, desde ese momento manejaba toda la organización catastral para todo el conjunto de municipios, con excepción de esos 4 que están ahí mencionados: Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia, que desde su comienzo fueron considerados catastros descentralizados. Es decir, catastros que tenían cierta autonomía, podían desarrollar su labor catastral, pero dentro de la legislación que establecía el IGAC. Eso se había mantenido y se mantiene siempre. Esa estructura monopólica centralizada sufrió un cambio bastante fuerte a partir de la ley 1753 del 2015 en el plan de desarrollo, donde se establece un cambio estructural que desmonta
la estructura centralizada del IGAC. A partir de ese momento se desarrolla un enfoque institucional que voy a tratar de explicar y mostraríamos un poco cómo ha evolucionado hasta ahora ese cambio de una organización catastral monopólica, centralizada, como he dicho, con la excepción de los 4 catastros descentralizados, pero que manejaba 1.120 municipios, y ese cambio que se produjo institucionalmente a partir de esa ley 1753 del 19, que después ha sido desarrollada pues a través de decretos reglamentarios y cosas así. Sigamos. Aquí está la razón por la cual se pretendió o se buscó desmontar el tema del catastro monopropósito. Teníamos al final del tema una baja cobertura del catastro, 29%, un alto nivel de desactualización, 64%. Hoy leí en la prensa que para efectos de la reforma agraria se estaba diciendo que en los predios rurales, para afectar la reforma agraria, solo tenemos el 9% de cobertura, una ausencia de información catastral básica, una fuerte brecha entre la información catastral y el sistema de registro, una ausencia y un gran problema en el tema que llaman aquí superposiciones. Nosotros le tenemos un nombre más poético, cabida y linderos, le decimos nosotros, problemas de cabidas y linderos, y una ausencia de interoperabilidad entre todas las bases de información. Esa es como la situación que llevó a un cambio de política. Sigamos. Ese cambio de política es el modelo de catastro multipropósito, ha sido súper expuesto, no necesitamos desarrollarlo, pero ¿qué buscábamos o qué se buscaba? De quitar la centralización del IGAC, pero mantenerle al IGAC toda la competencia normativa, la autoridad normativa, la regulación, eso sigue siendo nacional. Y se pretende que siga siendo nacional, pero sí la operatividad, la ejecución de ese catastro sí podía desarrollarse de otra manera, buscando en primer lugar una interoperabilidad con la Superintendencia de Registro, que es la entidad que en nuestro país regula todo lo que tiene que ver con los temas de propiedad, el objeto del seminario. Entonces ese es como el objetivo central de ese tema. Y buscando ya algunas cosas colaterales, ampliar las fuentes de financiamiento para un proceso que, hay que decirlo, ahora hablamos algo de eso, es un proceso costoso, los procesos de formación y actualización catastral. Buscando la interoperabilidad y cruzar pues todo el tema dentro del esquema de catastro multipropósito o multifinalitario, superando pues la sola utilización fiscal, aunque ya vamos a referirnos a eso. Sigamos, por favor. La clave de la nueva organización es esta distribución. La norma estableció que a partir de ella se iba a dividir la estructura organizacional en la figura de los gestores catastrales y los operadores catastrales. Los gestores catastrales solo pueden ser entidades públicas, entendiendo como entidades públicas o los municipios, los ayuntamientos, los departamentos, que nosotros somos una república unitaria, entonces no hablamos de estados, hablamos de departamentos descentralizados, pero son departamentos. Entonces pueden ser los municipios, los departamentos, pueden ser organizaciones de asociación entre ellos, asociaciones de municipios o asociaciones de departamentos, pero siempre entidades públicas. Eso porque se asoció la figura de la gestión catastral a la prestación de un servicio público. Dijo, mire, esto es un servicio público, será solo provisto por los gestores que tienen que ser entidades públicas. Y los distinguieron de los operadores catastrales. Los operadores catastrales pueden ser, ellos sí, públicos o privados. Y su característica es que ellos pueden desarrollar o todo el proceso de la gestión catastral o partes específicas de ellas. Pueden desarrollar solo, por decir alguna cosa, la actualización catastral, o pueden desarrollar solo el proceso de digitalización de la información, o pueden desarrollar todo el proceso. Es indistinto que lo hagan y pueden ser públicos o privados. Ese fue el esquema central que estableció la norma.
Pueden haber gestores catastrales siempre y cuando sean públicos, pueden haber operadores catastrales que pueden ser públicos o privados. Desarrolló otro par de figuras que creo que el doctor Gustavo, que también va a hablar, que es el director actual del IGAC, hablará más de ello. Le dio un papel a la Agencia Nacional de Tierras, un papel cercano a lo que al Cintra, por lo menos en el papel, o yo diría más o menos en el papel, y le dio alguna capacidad pues en términos de formación catastral. Eso es como lo central de esa organización. Sigamos. Bien, Bogotá. Aquí tengo que hacer un minuto de referencia a Bogotá. Pues lo primero es lo que aquí se ha dicho. Bogotá es la única entidad que actualiza anualmente el catastro. Salvo el año de pandemia, todos los años nosotros hacemos un proceso de actualización catastral y efectivamente pues Bogotá tiene aproximadamente entre 8 millones de personas, tiene 20 localidades, 43.927 manzanas y conserva un catastro, y el dato último es muy importante, con una interoperabilidad con el Sistema Nacional de Registro. Ahí dice el 95, en realidad es un poco más alto y queda por fuera solo la parte de informalidad del territorio que se va incorporando. Entonces eso hace que el catastro de Bogotá sea realmente un catastro que históricamente se ha consolidado muy fuertemente y que efectivamente le posibilitaba en el esquema de gestores entrar con una mayor posibilidad a ser gestor. Se me olvidó decir una cosa importante: ¿cómo se define dónde actúa un gestor o un operador? La norma estableció que los gestores competían. Las entidades territoriales, es decir, los municipios, concursan o llaman a concurso los gestores y les asignan la labor de gestión catastral. O sea, los gestores compiten por conseguir territorio para hacer los procesos de gestión catastral. El operador, a su vez, es contratado por el gestor. Él lo puede contratar para parte o todo, o el gestor puede ser también el operador. Ese es el caso de Bogotá. Bogotá ha sido gestor y operador y ha hecho gestiones y operaciones en diversas partes del territorio. Sigamos, por favor. Aquí se me olvidaba antes de entrar a esto, porque lo quiero decir por la noción que hicieron ayer, gracias, qué pena. ¿Cómo consiguió Bogotá los resultados del 600% al que se refirió el Banco Mundial? La presentación no es sobre eso, pero me siento obligado a comentar, así sea oralmente, mínimamente, algunos hitos. Yo creo que hay por lo menos 4 que valdría la pena mencionar. Disculpen que los asocie con los alcaldes, pero es así como me acuerdo de ellos. Jaime Castro, él estableció un estatuto, un decreto, el 1421, que logró institucionalmente separar el manejo de Hacienda del control directo político que tenía en ese momento. Eso le dio una autonomía técnica a la función de Hacienda, donde está Catastro, siempre ha estado ahí, donde está Catastro, y le dio una característica técnica y distante del directo control político que fue supremamente importante para el desarrollo de la ciudad. Después tuvimos otro alcalde que de pronto se ha escuchado también a nivel internacional, Antanas Mockus. Antanas Mockus hizo para la ciudad, y trató de hacerlo para el país, pues trata de hacerlo para el país, un mensaje doble de cultura ciudadana, de la que hablaba hoy el representante, el exponente de Córdoba. Él mencionaba básicamente 2 eslogans que a mi juicio siguen siendo fundamentales en esta labor. Uno, todos ponen, todos tenemos que tributar, todos ponen. Eso y la cultura de pago en Bogotá fue disparándose, colocándose a un nivel muy importante. De hecho, es la ciudad que tiene mejor cultura de pago en todo el país. Y pues nada, no es comparable a Chicago,
pero tiene una cultura de pago importante. Creo que nuestra mayor debilidad ha sido más bien en el tema del control del gasto, que no en la cultura de pago del ingreso, donde ese desarrollo del todos ponen y la fiscalización ha hecho que realmente la ciudad se mantenga durante largo tiempo. El tercer hito le corresponde mucho al doctor Gustavo, que en esa época estaba en el puesto donde yo estoy. Tiene mucho que ver con una reforma que impulsó el tema de la progresividad, equidad y progresividad en el tributo. Hasta ese momento nosotros, que tenemos una figura también un poco extraña, que se llaman estratos, los estratos socioeconómicos son una proxy de ingreso definida por condiciones de vivienda. Es un poco complejo, no muy exacto. Lo que hace esa reforma es ligar directamente la valoración catastral al avalúo. Y eso tuvo un efecto muy importante en la recomposición de la curva del ingreso. Entonces, esas tres cosas y la cuarta, que sobra decirlo porque debe ser evidente, la continuidad del ejercicio, el mantenimiento de ese manejo técnico y esa progresividad es a nuestro juicio la que explica por qué Bogotá podía mostrar niveles tan altos de recaudo y los mantiene, incluso después de pandemia, incluso en pandemia. La ciudad que más pagó y más rápido fue Bogotá. Tiene el promedio más alto, tiene una cultura de pago acendrada y una costumbre técnica ya muy acendrada al interior, que ojalá nunca perdamos. Con eso puedo pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una marca registrada, Go Catastral. Go por lo de, pues el Go del inglés, pero Go por gestor y operador. Y con eso nos fuimos a ser gestores. El que sigue, por favor. Y ahí está Colombia, y ahí están los sitios a donde hemos sido gestores y operadores. Por favor, ¿puede pasarlos? La que sigue. Está el consolidado. Yo había pedido que fuera en P. Mike. Sigue, por favor. No, devuélvete para poder decir algo. Devuélvete. Había pedido justamente. Ok, ahí están los sitios. Estamos en Cartagena, en Santa Rosa, en Pereira, en Dos Quebradas, en Armenia, en Palmira. Estamos como gestores, estamos en Cartagena, en Palmira y en Santa Rosa. Ahí somos gestores. La norma estableció que cuando uno es gestor catastral, tiene que estar por lo menos 2 años vinculado con la entidad territorial. Eso justamente para corregir uno de los problemas que tenía la actuación del IGAC, que realizaba una gestión catastral rápida y se iba, y la entidad quedaba pues desprotegida, sin quien le respondiera por el ejercicio. Eso creo que es de los aciertos que tiene esa normatividad. Y somos operadores en Pereira y Dos Quebradas y en Armenia, pero por ejemplo el contrato que tenemos como operador en Pereira y Dos Quebradas es un contrato de 17 meses. En Armenia tenemos 1 año y lo estamos renovando. O sea, son contratos que no son tan de corto plazo y por nuestra naturaleza pública y ser gestores y operadores, pues emprendemos como toda la labor de gestión catastral. Y eso pues tiene sus ventajas, creo yo. Creo que ha hecho que lo que Bogotá tiene lo pueda transferir mejor y lo pueda llevar mejor. Eso es un poco pues como la conclusión apresurada que puedo tener sobre eso. Sigamos ahora sí. Ahí está pues el consolidado de lo que hemos hecho. El crecimiento, el azul oscuro es como estaba en tiempos del IGAC, y el azul claro a donde hemos llegado nosotros con nuestra actuación para esas zonas. Lo que hemos crecido en número de predios, lo que hemos crecido en metros cuadrados. Siga, por favor. Y cómo ha crecido, este es muy importante, la base catastral. Desde el punto de vista fiscal, lo que tenemos a mano izquierda está en billones de pesos colombianos y lo que está a mano derecha está en dólares. Ahí está el crecimiento de 89.62 a 164.000 billones de pesos.
En dólares pasamos de 17.000 a 32.000 millones de dólares. Sigamos. Aquí está el impacto fiscal agregado. Este es un ejercicio que se hizo de proyección a 5 años con el flujo de caja que se supone se recibe después de la actualización. Aquí los únicos supuestos son los de inflación, la calculada por el Banco de la República, 11.2 para este año, 7.5 para el año siguiente y de ahí para adelante 3.5 y 3. Ese es el escenario. Y tasa de cambio de 5.000. Y pues nada. En términos fiscales, aquí simplemente queremos reiterar lo que todos sabemos, pues son ejercicios con una TIR del 130%, son ejercicios que entregan en millones de dólares 104 millones para esas entidades territoriales. O sea, son ejercicios que desde el punto de vista del ingreso no tienen ninguna discusión. Entonces, ¿qué pasa? Si son ejercicios que tienen tanto efecto en el ingreso porque es tan complejo. Sigamos. Antes de referirme a eso, quisiera mostrar también algunos colaterales del multipropósito que ha llevado Bogotá en esos ejercicios. La cartografía básica. Entonces ahí está Colombia y observen la que tenía el IGAC arriba 1.10.000 y observen la que está abajo a mano izquierda, 1.2500. Ya la definición del territorio ya permite efectivamente ver mucho más claramente cómo está poblado, cómo tenemos realmente las parcelas, cómo tenemos las construcciones, cómo tenemos las viviendas. A la derecha están los vectores básicos que entrega hoy la cartografía que nosotros, que el modelo, entre otras cosas el modelo LAND, ya me voy a referir sobre eso, entrega a este nivel: construcciones, hidrografía, vía, cercas, manzanas y paramentos. Esta es la información que lo hace multifinalitario. Esa información se entrega a ese nivel de cartografía. Por supuesto, eso dispara procesos de planeación y ordenamiento territorial. El hecho de que el municipio ya tenga acceso directamente a eso, pues le posibilita a él plantearse metas ya mucho más específicas con información disponible para trabajar en esos aspectos. Sigamos. Creo que tengo otra, ahí está. Esta es muy bonita. Observen la cartografía que tenía el IGAC, observe cómo están los polígonos que estaban en esa cartografía y observe qué pasa al actualizarlo. Pues el cambio es absolutamente sustancial. Tenemos problemas, ya los vamos a mirar, pero la entrega de esa cartografía, ese solo hecho, garantiza para la entidad territorial una disponibilidad de información que no tenía y que se le entrega en el ejercicio de actualización catastral, que es el que contrata con el gestor. Sigamos. Ahí está otro ejemplo, ese posicionamiento es maravilloso. Había otra sobre el tema de la definición de las zonas protegidas. Obviamente ocurre lo mismo. Al definir el polígono, muestra ya el poblamiento de la zona protegida y muestra los límites reales en los cuales se está moviendo. Entonces, pues es un efecto sumamente importante. Sigamos. Aquí sí quería conversar ya con otras dos partes de lo que han presentado. Un poco cómo nos ha ido con el tema, cómo hemos sufrido. Entonces, un primer problema, lo estábamos conversando ayer con el doctor Gustavo, pues el propósito del cambio fue superar el modelo centralizado del IGAC, poder desatrasar el catastro. Pero por la forma como se ha reglamentado y por la forma como se ha actuado, se ha perdido un tema que ya se mencionó acá, las economías de escala. Uno no puede aspirar a tener 1.123 catastros. Uno no puede aspirar que cada municipio tenga un catastro. Son procesos costosos con ese nivel de desactualización, son procesos de desactualización, se me olvidó decirlo, del orden de 10 años, entre 8 y 10 años cuando nos va bien, y sin formación en las zonas rurales. Entonces, el trabajar eso sin pensar en las economías de escala es un tema muy complejo.
Eso hay que solucionarlo. Yo mostré ya cómo actuamos nosotros. Yo he ido a 5 ciudades. Y evidentemente el catastro de Bogotá es el más fuerte, modestia aparte, de los catastros del país. He ido a 5 ciudades y estamos hablando de 1.120 y pico municipios. Es un tema difícil. Sigamos. Este es un proceso que sería el mayor consejo que yo podría darle a todos los que estamos en este oficio. Las normas, y en particular la nuestra, hablo por la nuestra, espero que los demás tengan mejor suerte, suponen que nosotros con cambiar la norma tenemos procesos completos, terminados, finalizados, perfectos. Por supuesto, eso no es así, y mucho menos en materia catastral. Los procesos son incrementales, los procesos son graduales. Aquí tienen, la norma tiene un gran amigo allí con el cual quiero referirme un poco, el modelo LAN. Un gran amigo que le exige un nivel de precisión y de certeza y de validez sumamente alto. Y pues no es así, simplemente el proceso es un proceso de gradualidad, dejémoslo ahí. Progresividad, dice el ingeniero Gustavo, que es como dice la norma. Ok, pero realmente nosotros necesitamos, y ese es un problema también, lo quiero mencionar con el tema del modelo LAN. Así es que sigamos, creo que lo voy a decir ahí. Bien, este es para mostrar, si bien tiene tan buenos resultados en los ingresos, ¿por qué hay tanta dificultad? Por favor, la que sigue. Por esto. Ahí está cómo hemos sido, qué se desata con los procesos de actualización catastral. Por actualización catastral temen desórdenes públicos. Empresarios de Palmira rechazan los incrementos en el impuesto predial. Rechazo gremial por actualización del catastro predial en Palmira. Bueno, no todas son tan terribles, ¿no? A mí me encanta este. El catastro de Dos Quebradas, una tarea dolorosa, pero necesaria. Las ventajas del catastro multipropósito en Cartagena. Es por eso, porque los ejercicios de actualización catastral generan un ambiente político supremamente difícil. Cuando estamos hablando de catastros desactualizados 8 o 10 años, entendiendo por desactualizados la distancia que aquí ya se señaló, la distancia entre el valor catastral y el valor comercial. Eso. Obviamente, inmuebles a los que someten un proceso de actualización 10 años, pues el crecimiento de la base gravable del impuesto es muy importante. Y como decían en la exposición de Chile, aquí se hace absolutamente decisivo los mitigantes, dijo ella. Lo que se puede hacer con las tarifas, lo que se puede hacer con los plazos. Y ese es el juego. Y ahí, en ese punto, es donde nosotros hemos contado con un aliado supremamente importante, el observatorio. Nosotros teníamos, del catastro histórico de Bogotá, teníamos un observatorio inmobiliario, lo transformamos en un observatorio técnico catastral. La ayuda que ese observatorio ha hecho en ese proceso de mitigación ha sido esencial. Las proyecciones, la mirada fiscal, los efectos, los ejercicios, y ya vamos a ver otro escenario, otro punto donde ellos han sido muy importantes, el observatorio. Es un observatorio nuestro. Está al interior de catastro, no es externo, es nuestro. Ha sido esencial para poder trabajar eso que me parece la palabra muy adecuada, mitigar el efecto impositivo de desatrasar la base gravable. Es muy, muy importante el tema. Sigamos. Aquí está el tema de interoperabilidad y el modelo LAM-HALL. Yo quería dejar la frase que tengo a la izquierda, a la derecha, perdón. Yo creo que el problema del modelo, o pues la dificultad en el manejo del modelo, no es solamente técnica. Es también técnica,
Ya vamos a explicar por qué. Pero no es solamente técnica. Y era como el punto que yo quería señalar. Ahí hay un problema muy fuerte que tiene que ver con la completitud de la información que exige el modelo y que tiene que ver es con la información histórica de los catastros. Entonces es una tarea a desarrollar en doble sentido. Hay que recuperar la historia y esto para el tema del registro es vital. De hecho, el modelo LAM, pues de hecho no tiene un módulo histórico propiamente dicho. Él toma una foto, pero para el sistema de propiedad y registro es absolutamente esencial pues la historia del predio. Entonces, cuando uno enfrenta el trabajo de actualizar el tema, pues tiene esa gran dificultad. Voy a poner el ejemplo que más me colocan mis técnicos, cuando yo les exijo que saquemos el ejercicio, me dice, pero ¿y de dónde sacamos la vetustez de las edificaciones? Ese dato no está en el IGAC, ese dato no está en las fichas, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde saco la vetustez de las edificaciones? Para poder, y sin eso no corre el modelo, por lo menos en las versiones nuestras. Claro, además está el problema tecnológico. Arrancamos con la versión 1.0, luego salió la versión 1.2 y el doctor Gustavo ya va a anunciar la versión 2, que se supone más sencilla y más clara, pero que tecnológicamente eso pues significa pues que la máquina de tecnología tiene que adecuarse, ajustarse a los nuevos requerimientos de tecnología. No es fácil, obviamente, bueno, nada. Pues solamente quería presentar aquí cuáles son las dificultades que hemos enfrentado en ese proceso. Sigamos. Y esta me parece también supremamente pertinente para las discusiones que ha habido. Nosotros en Colombia lo que hizo la norma fue abrir el tema diciendo, mire, no vamos a seguir haciendo catastros solamente por métodos directos, entendiendo por métodos directos la visita al terreno, el trabajo de campo directo. Abramos el espacio y se abrió el espacio para que entraran los métodos indirectos y los métodos colaborativos, así lo llamamos nosotros, llamando como métodos indirectos toda la utilización de tecnología y como colaborativos el trabajo directo con la comunidad. Esas son como las reglas de juego. En la utilización de los métodos indirectos es en el segundo espacio donde el observatorio ha sido fundamental. El desarrollo de los modelos, los campos de expansión, las proyecciones, otra vez, la definición de las zonas, ahí el observatorio ha sido fundamental. Jugando, siempre jugando con el tema del impuesto, ¿no? Valor comercial, el manejo de las ofertas, todo este trabajo. Ahí ha sido fundamental el observatorio, nuestro observatorio. Y en los colaborativos, pues como lo han mostrado también, lo mostraron aquí en un par de exposiciones, claro, la vinculación de la comunidad y la información de la comunidad es fundamental cuando no tenemos acceso a otra fuente de información, y ese caso lo tenemos en el Colombia. No hay otro acceso, no hay más, hay que preguntar, a ver cómo está el tema. Indudable, necesario, más allá de la divulgación y la difusión del proceso. Claro que tiene un problema, es lento, exige un trabajo pausado, no puede uno esperar la velocidad de un ortofoto frente al tema de hacer un método colaborativo, no puede. Y eso contando, eso sí, que el ortofoto tenga buen tiempo y lo pueda hacer. Pero bueno, es digamos como el problema que quería plantear. Y un último punto sobre estos métodos colaborativo, indirecto y directo. Por lo menos en la experiencia de Bogotá, nosotros podríamos decir que estos métodos son complementarios, no sustitutivos. La experiencia nuestra, por lo menos en los procesos de actualización, es la presión de la ciudadanía, y ahí está el tema cultural que presentaba Argentina, la presión de la ciudadanía por exigir la visita directa.
versus el manejo de la cultura para señalar, mire, esto se hizo bien, esto no sé qué, esto los puntos muestra, todo el discurso técnico de señalar, y el método directo se transforma casi que en un validador del ejercicio. Hasta donde vamos nosotros, yo diría que nosotros tenemos métodos complementarios y nos gusta que sea así. Sean métodos complementarios donde podemos recurrir a la tecnología, debemos recurrir a la comunidad y tenemos visitas que nos contribuyen y nos confirman el ejercicio de la gestión catastral. Sigamos, yo creo que ya ahora sí estoy cerca de terminar, sí, esto yo ya lo he señalado. El superar el modelo implica mucho más que un cambio normativo, el tema de las eficiencias. El pacto fiscal genera profundas reacciones políticas y sociales, el problema de la interoperabilidad y la aplicación del modelo LAN, el problema de la completitud de los métodos, sí, y yo creo que la que sigue, por favor, con esto termino, algo de optimismo. Yo creo que en este momento nosotros estamos en un pleno proceso de transición. Esto hay que entenderlo así, implica gradualidad y temporalidad. Pero creo que es un camino que vale la pena recorrer y que estamos interesados en seguir recorriendo. Quiero señalar la segunda que me parece también muy interesante. Lo que nosotros hemos sentido en estos ejercicios de ir a las entidades territoriales a desarrollar esta gestión catastral es que tienen un efecto dinamizador muy fuerte. Entran directamente en Hacienda. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Tú llegas con el modelo y dices, no, yo voy a entregar esto en modelo LANCOL, y lo primero que le dice el de sistemas de Hacienda es, ¿y yo en qué equipo voy a correr eso? ¿Y yo cómo hago para poder manejar eso? Lo primero que le va a decir, que genera un efecto jalonador de modernización tecnológica en Hacienda y, como mostrábamos con lo de cartografía, en planeación, directamente. Nuestra experiencia es que hacer esos ejercicios jalona inmediatamente el desarrollo tecnológico en Hacienda y en planeación en las entidades territoriales. Seguido, y ahí sí, de todo el tema del espacio público y protección del medio ambiente, que en general, por lo menos en nuestra experiencia, sí están un poco rezagados a nivel municipal. Hay una jalona también la pretensión de tener infraestructura de datos espaciales propias. Creo que eso también hay que mirarlo en el tema de dentro del parámetro de economía de escala, pero evidentemente el proceso se está dando. Nuestros clientes nos piden dejarlos aptos en materia de infraestructura de datos espaciales, tener sus propias IDES para poder ellos mantener la visión del territorio. Y pues nada, yo quisiera acabar con las últimas 5 y 6. Nosotros creemos que la política de catastro multipropósito tiene sentido, pero creemos pues que es un esfuerzo conjunto donde Bogotá y los gestores pues estamos prestos e interesados en continuar en este camino. Muchas gracias. Hay una pregunta, pero si les parece, en el break la pregunta, ¿sí? Disculpen. Yo tal vez voy a rescatar un tema de lo que acaba de mencionar el director de Catastro Distrital, y es el observatorio dentro de la autoridad catastral para validar y tener información complementaria respecto de quién tiene qué, dónde, que es el ejercicio de catastro. No toda la información, no son 100 variables acopiadas directamente en campo, sino es una combinación de información secundaria recabada en un observatorio con alguna información en campo. Esta combinación, como lo está usando Catastro Bogotá, que le está permitiendo entonces tener parte de una labor exitosa. Entonces, muchas gracias, Andrea, la experiencia de Guatemala con el observatorio. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cáceres, soy la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad en Guatemala. Pues antes de iniciar quisiera agradecer la participación del día de hoy, para nosotros es un gran gusto. Siguiente, por favor. Siguiente. Pues el Observatorio de Derechos de Propiedad se creó el año pasado, en marzo del año 2021, por iniciativa del sector privado organizado, con la idea pues que el derecho de propiedad es un catalizador del crecimiento económico y social del país, y en aras de fortalecer la seguridad jurídica del derecho de propiedad pues se crea el observatorio. El observatorio pues es una entidad técnica, no lucrativa e independiente, que lo que busca es promover el respeto del derecho de propiedad como un derecho humano, y pues nuestro alcance es mucho más de la propiedad inmueble, sino también pues abarca todo tipo de propiedad, como puede ser la propiedad intelectual, los derechos de autor, entre otros. Y esto pues lo vamos a hacer mediante el monitoreo, la sistematización de información y la comunicación, utilizando pues las fuentes oficiales de información pública que nos otorgan pues las distintas instituciones llamadas a velar por el derecho de propiedad, con el objeto pues de también de transparentar su actuar y poder colaborar con ellos en garantizar pues este derecho. Siguiente, por favor. Para ello nos hemos planteado 4 ejes estratégicos. Tal vez el más importante es el de información. En lo que buscamos es tener pues ese monitoreo, las estadísticas actualizadas, para que conozcamos toda la situación de los derechos de propiedad en Guatemala y poder fiscalizar como sociedad civil cómo se respeta este derecho. En el tema de comunicación, pues realizamos distintas campañas de difusión del conocimiento del derecho de propiedad, quiénes son los llamados a proteger este derecho, cuál es su actuación, qué normativa existe, entre otros. Y en formación continua, pues no solo buscamos capacitar a la sociedad civil en relación a este derecho, sino también a los funcionarios públicos para que sigan fortaleciendo su institucionalidad pública. Y en el eje legal, pues buscamos generar pues análisis y propuestas de mejora. En el caso pues de los registros de propiedad y del RIC, garantizar a los usuarios que tengan una respuesta pronta, pero también en el caso de justicia criminal, pues que se atienda a las víctimas de despojos de derechos de propiedad de forma pronta también. Siguiente, por favor. Para ello, pues, nuestra estrategia ha sido celebrar convenios interinstitucionales con distintas entidades, tanto públicas como privadas, de manera que podamos coadyuvar de mejor manera en la protección del derecho de propiedad. Especialmente, pues, celebramos al momento de la inauguración del observatorio con el registro de la propiedad, también con el Ministerio Público, con la Corte de Constitucionalidad y otras entidades, y pues también estamos en proceso con el registro de información catastral y con el organismo judicial. Con ello pues queremos buscar coadyuvar pues una alianza para encontrar pues respuestas de fondo y podamos implementar cambios a largo plazo. Siguiente, por favor. Dentro de las herramientas de trabajo, que por aras del tiempo solo voy a mencionar algunas. Siguiente. Pues en el eje de información nosotros creamos un termómetro de derechos de propiedad, que es la única herramienta en Guatemala pues que se dedica únicamente pues a medir cómo se protege pues este derecho, en la cual pues este año nos hemos enfocado en determinar ciertos delitos criminales, por ejemplo en el tema de falsificación de documentos en materia de todo el tema registral. Se han presentado, por ejemplo, más de 500 casos de forma anual de denuncias en el Ministerio Público. También tenemos más de 4,000 denuncias anuales en el caso de usurpaciones, y lo crítico es que únicamente pues se resuelve el 28% de estos casos de forma anual, y únicamente se realiza pues una restitución de la propiedad inmueble aproximadamente de 14 casos.
También hemos colaborado pues con ciertas encuestas de percepción, tanto a usuarios del registro como también a los propietarios y a empresarios y a la sociedad civil en general, y también pues víctimas de despojo de derechos de propiedad, en donde nos han comentado cómo ven la fortaleza de las instituciones públicas, la confianza, el tiempo de respuesta, entre otros. Hemos realizado, para hacer un análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo, ciertas visitas de campo al interior del país, con el objeto pues, de evidenciar la conflictividad en materia de propiedad a nivel nacional. Y pues, de forma general, recopilamos todos los casos concretos y tenemos una herramienta en nuestra página web donde pueden acceder y contarnos su situación. En el eje legal, vale la pena destacar que pues, estamos por sacar una guía para los casos de violación de propiedad inmueble. Aquí lo que buscamos es, en un primer segmento, tener ciertas herramientas que los propietarios tengan de forma preventiva, consejos de cómo proteger su derecho de propiedad. Las herramientas que hoy en día pues tiene tanto el RIC como el registro de la propiedad, que la gente, pues la sociedad civil no siempre está enterada. Y posteriormente está un segmento de cómo, pues qué hacer en los casos cuando ya se vulnera pues los derechos de propiedad, ya sea mediante despojo de propiedad, mediante invasión o falsificación de documentos. También estamos por sacar un compendio de toda la jurisprudencia que existe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los casos que toca pues únicamente el derecho de propiedad, y también pues un diagnóstico de los cuellos de botella que se tiene hoy en día en Guatemala para hacer pues intervenciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. En formación, pues hemos realizado distintos seminarios virtuales en materia de derechos de propiedad. También destaca pues un diplomado específico que hicimos, en la que participaron varios jueces y también magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y pues en nuestro newsletter sacamos siempre pues un artículo académico para información también de la sociedad civil de ciertos temas de interés pues en la materia. Y en tema de comunicación, pues siempre estamos sacando las distintas campañas de comunicación en nuestras distintas redes. Tenemos pues distintas apariciones en medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Todas las semanas pues colaboramos con uno de los diarios de mayor circulación en el país, escribiendo sobre derechos de propiedad en aras de que toda la sociedad pues tenga claro las herramientas que se tiene. Y también pues tenemos la participación semanal en una de las radios también de mayor audiencia, en Radio Infinita. Y pues nuestro nuestro newsletter, que se denomina Artículo 21, que tiene más de 700 suscriptores desde su creación, se llama Artículo 21 porque en la Convención Americana, en el Pacto de San José, pues en este artículo se protege expresamente el derecho de propiedad, y es por eso que así se denomina. Siguiente, por favor. Aquí pues únicamente les pusimos en aras del tiempo algunos de los ejemplos de campañas específicas que hemos hecho. Como ven, en la primera pues está un tema de qué es el registro de la propiedad y qué hacen, y así lo hicimos con todas las instituciones públicas, con la Procuraduría de Derechos Humanos, cuál es su rol, el registro de propiedad intelectual, también cuál es su rol, entre otras. Nuestro termómetro de la propiedad, que lo realizamos trimestralmente, como les había dicho, también lo trasladamos en forma de campaña para comunicación de la sociedad civil, y de igual forma también nuestras encuestas de percepción, y pues también ven la portada de nuestro compendio que estamos por sacar el otro mes. Siguiente, por favor. Aquí también pues en aras de las estadísticas que hemos sacado, pues ha generado bastante impacto en el país por ser
pues estadísticas drásticas e impactantes que hemos sido portada 3 veces en uno de los diarios de mayor circulación en Guatemala, y pues nos han invitado a distintos medios a platicar sobre el tema y de cómo se puede coadyuvar con esta situación. Siguiente, por favor. Y lo que les comentaba también, que tenemos pues un canal de denuncia para que nos cuenten pues la situación que están viviendo y que puedan, pues esto nos sirve tanto para hacer análisis cualitativos de cuál es la situación de país, pero también se lo trasladamos en aras del convenio que tenemos con el Ministerio Público para que le dé seguimiento a los casos. Siguiente, por favor. Pues finalmente, dentro de los principales retos que nosotros hemos encontrado como observatorio, siguiente, evidenciamos primero en el sistema registral la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de seguridad registral para mayor certeza de los propietarios. Hoy en día, pues el registro de la propiedad a veces se encuentra de brazos cruzados por el sistema notarial que existe, pues porque el Estado le otorga la fe pública notarial. Ellos pues asumen que lo que está en el instrumento público es verídico y por lo tanto lo operan, pero muchas veces existen pues estructuras criminales dedicadas pues a falsear los documentos públicos, las firmas, los títulos de propiedad, entre otras, y pues esto se tiene que ver la forma de desarticularlo, y creemos que la única manera de hacerlo es primero hacer reformas estructurales al sistema de notariado en Guatemala, de forma que el notario pues pueda digitalizar su actuación, y segundo, pues que se siga continuando con los esfuerzos de digitalizar completamente el proceso de registro. En el segundo tema de catastro, pues creemos que si bien existe una coordinación entre ambos registros, que prácticamente es en la participación en el Consejo del Registro de la Propiedad en el RIC, y también porque existe pues por ley que se coordinen, sin embargo sí consideramos que sea una coordinación real de ambos registros, pero para ello sí se necesita una reforma legislativa, que es una propuesta que nosotros tenemos a largo plazo, y de igual forma seguir fortaleciendo pues el sistema de catastro. El punto anterior. Sí, pueden regresar. La diapositiva, pero... Bueno, sí, y siguiendo con el tema de catastro, pues creemos que es necesario seguir con el esfuerzo de agilizar pues la finalización catastral. Siguiente, por favor. Y en tema de usurpaciones, que también pues es alarmante, las cifras en Guatemala, consideramos que esto pues va a tener una respuesta de fondo si tuviéramos una política criminal pues orientada a que las instituciones llamadas a velar por el derecho de propiedad en esta materia, como es la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el organismo judicial, lo hagan de forma eficiente, y también pues ciertas reformas al sistema del sector justicia, para dotar pues de las capacidades técnicas necesarias, así como también de responder de forma ágil cuando se comete una invasión por ser un delito flagrante que necesita pues un despojo inmediato de los invasores. Muchísimas gracias. A la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad de Guatemala, muchas gracias. Tal vez rescatar de su presentación un fenómeno que nos presentaron también desde Honduras. Hace unos 10 años empezó a trabajar en Colombia, recientemente la ACNUR está trabajando con un proceso parecido para el éxodo venezolano, y es este observatorio, a diferencia del observatorio de Bogotá, que está incrustado el de Bogotá dentro de catastro, y es un observatorio técnico catastral,
lo que tenemos en el caso de Guatemala es un observatorio que hace un monitoreo a la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos, donde se ha visto un tema de usurpación y despojo sobre el cual ellos están haciendo una campaña y haciendo una visibilización sobre el mismo. Entonces tenemos dos ejemplos distintos de estos observatorios con respuestas diferenciadas y diseñados de manera especializada cada uno, que quiero dar las gracias a ambos directores por esta exposición, y creo que nos da una señal de cómo los diferentes observatorios inmobiliarios, catastrales y de derechos de la propiedad realmente son una herramienta que nos ayuda en conjunción con las autoridades, las entidades de catastro y registro, a, tal vez con el eslogan que usa la OEA, a llevar más derechos de propiedad a más gente. Entonces, de nuevo, acompáñenme a dar un aplauso a ambos. Y está ya el obsequio para cada uno de los panelistas y participantes. Y para las personas que están conectadas y ustedes que están acá, muchas gracias. Les recordamos que estamos en el evento de la Cumbre y Catastro de Registro de la Propiedad del año 2022. Muchas gracias a la moderadora Ivonne y a los ponentes de esta sesión. Y mientras van tomando su fotografía, yo quiero invitar en este momento a los ponentes y presentadores de la siguiente sesión, y con esa culminamos para irnos al receso de almuerzo. De una temática muy importante, de una realidad que hemos tenido que enfrentar y vivir y redefinirnos y reconocernos, que es la pandemia y la pospandemia. Gracias de nuevo, Andrea, Henry. La siguiente sesión se denomina la gestión catastral y registral después de la pandemia, abordajes y soluciones. Y para abordar este diálogo, quisiera invitar en primera instancia al señor Jonathan Toribio Frías. Él es el presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Bienvenido, Jonathan. Y aparte, por supuesto, de ejercer el rol de presidente de la red, es el administrador general del Registro Inmobiliario de República Dominicana. Jonathan va a estar acompañado por la abogada Angie Karina Gijón Mancheno. Bienvenida, Angie, te invitamos a pasar a este escenario. Ella es la directora nacional de la Dirección Nacional de Registros Públicos, DINARP, de Ecuador, y en el marco de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad es la representante por la subregión andina. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Dicho eso, pueden tomar asiento, si necesitas. Yo quisiera, a manera de introducción, recordarnos que en el marco de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, los Estados miembros de la OEA nos mandataron a ahondar sobre este tema, derivado de una inmediata necesidad de replantear cómo iban a funcionar los catastros y los registros de la propiedad en una era donde tuvieron que cesar operaciones por la pandemia, pero debían continuar ofreciendo trámites y servicios, y sobre todo seguir asegurando transacciones, tenencia, y todo eso no simplemente
con el nombre de una institución, sino una institución que está compuesta por personas y que responde a unos presupuestos y a una misionalidad, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de esta sesión en esta conferencia, en esta cumbre, y para eso tenemos estas dos perspectivas que nos van a hablar de las implicaciones precisamente en este orden de ideas. Así que en primera instancia yo quisiera dar la palabra a Angie, directora nacional de Registros Públicos de Ecuador, para que nos hable al respecto de su experiencia. Sí, cualquiera. Este está bien. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Primero agradecer a nuestros queridos anfitriones, a Claudio, a Ricardo, a México por esta gran organización de esta cumbre, a la OEA a través del trabajo de Mike y por supuesto a nuestro querido presidente de la Red Interamericana de República Dominicana por haber tenido la deferencia de invitarme a esta ponencia y poder exponerles un poco lo que nosotros hacemos de nuestro trabajo en Ecuador. Como algunos de ustedes conocen, nosotros somos la Dirección Nacional de Registros Públicos, un organismo un poco diferente a la mayoría. No dependemos de la función judicial, no dependemos de otro ministerio, como en Uruguay, que es de educación, sino que dependemos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Nosotros somos una entidad autónoma y el MITEL, que es el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, maneja lo que es la política del dato y de la sociedad de la información. En función de ellos, nosotros tenemos una gran misión. Una de ellas es la interoperabilidad de los datos del Estado. Es decir, por nuestra dirección pasa todo el flujo de información dentro del Ecuador entre entidades públicas y nosotros estamos acercándola poco a poco al ciudadano. En el ámbito de lo que tiene que ver con nuestra charla, que es la gestión catastral y registral después de la pandemia, yo les puedo decir algunas cosas. Pasemos. Como todos conocen, la pandemia fue declarada por la OMS en el mes de marzo del 2020. El 17 de marzo en el Ecuador se cerraron todos los servicios públicos, ¿verdad? Y se enviaron a las personas a trabajar desde sus casas. Y para aquello ya nosotros teníamos implementados en la Dirección Nacional de Registros Públicos desde el año 2018 la visión de digitalización, la visión de que todos los registros tenían que iniciar con esta digitalización. En realidad nos anticipamos un poco y eso nos permitió a que nosotros pudiéramos seguir manteniendo los servicios durante toda esta época de cierre y produciendo y no deteniendo el progreso y la reactivación del país. Pasemos. Nosotros en ese momento implementamos plataformas, adquirimos plataformas de comunicación, el personal fue a trabajar en línea, ¿verdad? Se atendían a las personas por vías de correo, se crearon sistemas que hacían que entre las notarías y los registros de la propiedad pudiera fluir una especie de depositorio que llamamos como empresa SANIR. En realidad hicimos algunos tipos de implementaciones que nos llevaron poco a poco a desarrollar y a poder enfrentar esto y jamás parar el servicio. Como les digo, nosotros somos una entidad muy técnica que trabajamos con todo lo que es la transformación de los sistemas que fueron los que se impulsaron a partir de la pandemia. La pandemia, como lo han dicho aquí, muchas veces fue un gran impulsor de la digitalización y de los sistemas. Avancemos. Nosotros, aparte de eso, también creamos sistemas con los registros mercantiles, con los registros de la propiedad. Nosotros tenemos una concurrencia especial. Los registros de la propiedad en el Ecuador, ¿verdad? Nosotros tenemos 235 registros a nivel nacional, de los cuales 15 son registros de la propiedad exactos, solamente dedicados al registro de la propiedad. Tenemos 14 de tipo mercantil y tenemos 206 que hacen las dos funciones, registros de la propiedad y los libros mercantiles. Nosotros tenemos con los de la propiedad una concurrencia especial. El Ejecutivo, desde la Dirección Nacional de Registros Públicos,
maneja todo lo que es la regulación, ¿verdad? Y los GATS, que son los municipios, manejan toda la parte de administración, que permite en algunos casos, como el ejemplo que vimos de Guayaquil, a través de una forma de administración de empresa pública, el poder desarrollarse con sus sistemas en la vanguardia. Avancemos. Como les quería comentar y como les comenté desde el principio, nuestra base de desarrollo después de la pandemia está enfocada en la interoperabilidad y en la transformación digital. Nosotros, a través de esa transformación digital, queremos alcanzar la optimización de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, empleando tecnología para lograr optimizar todos los procesos de soportes operativos y estratégicos. La producción masiva de todos los datos y la información ha generado que se den nuevos fenómenos sociales y tecnológicos que se tengan que emplear mayores seguridades informáticas y ciberseguridades. La transformación digital exige a quienes creen que almacenen y mantengan datos unas seguridades especiales para que se puedan disponer todos aquellos datos. En función de aquello, nosotros tratamos de optimizar todo lo que es el servicio al cliente, tratamos de simplificar trámites y damos la política dentro del Ecuador para que todas las instituciones, a través de esta agenda de transformación digital, vayan implementando todos estos procesos y se pueda, pues, de esta forma acercar al Estado al usuario. Eso quiere decir que nosotros manejamos programas, proyectos que puedan llevar y que van de la mano con todas estas instituciones. Actualmente estamos queriendo no solamente interoperar entre entidades, sino también entre entidades públicas y el sector privado. Estamos queriendo llevar también el dato hacia el sector privado para que, como decía Bayardo en Panamá, las personas no tengan, ¿verdad?, que acercarse directamente al Estado, sino que se pueda manejar toda esa información, ¿verdad?, para la mejor reactivación del país. En función de eso, como les digo, la idea es simplificar todos aquellos trámites y para aquello tenemos una agenda de transformación digital que lanzó el MITEL en agosto del 2022 y que esperamos implementar grandemente hasta el 2025. La siguiente. En la interoperabilidad, nosotros en la pandemia teníamos 38 fuentes de información y solamente 156 consumidoras, solo en entidades públicas. Después de la pandemia, en octubre del 2022, hemos incrementado a 42 fuentes y a consumidoras a 222. Parece poco, pero no lo es, porque la gente no pone a disponibilidad su data, ¿verdad?, porque todos sabemos que los datos es lo más importante en este momento, es el oro del mundo, ¿verdad?, y es quien va a permitir que se pueda desarrollar los sistemas. En tal caso ha sido un gran trabajo porque nosotros vamos cada vez incrementando mayores fuentes y mayores consumidores de esta interoperabilidad. Además, como todos conocen, uno de los indicadores de medición del desarrollo de los países actualmente es el nivel de digitalización y el nivel de conectividad de los países. Ecuador trabaja arduamente en llegar a niveles altos de aquello mediante toda esta política y esta agenda de transformación digital que estamos implementando, siendo uno de los soportes y uno de los brazos ejecutores la DINARP a través de la interoperabilidad. Somos el sexto eje de esa agenda digital. Pasemos. Bueno, básicamente nosotros también tenemos implementado muchos trámites de registros en línea que ustedes pueden ver ahí. Tenemos una página que se llama GovEC, ¿verdad?, en la cual también tomamos aquellos registros pequeños que no tienen capacidad de desarrollo directo de web, están montadas en la plataforma que se llama GovEC, ¿verdad? Tenemos 2 registros de las propiedades y 36 registros mixtos como forma de ayuda en la implementación de una plataforma para poder iniciar trabajos en línea. Sigamos.
Adicionalmente, pues todos los trámites que ustedes ven en estas láminas los tenemos incorporados y también una legislación especial que va ayudando y soportando, ¿verdad?, a través de los controles que les hacemos a los registros de la propiedad en el desarrollo tanto de sus sistemas como en el desarrollo de la normativa, siempre pues respetando nosotros desde nuestra concurrencia el respeto a la norma legal establecida. Sigamos. Básicamente, el control registral que les estaba comentando tiene como objetivo pues ver que todo, primero un objetivo de ayuda, de soporte, y segundo, ver que todo esté funcionando correctamente y que la seguridad jurídica de la propiedad privada se esté manejando de forma correcta, siendo su administración dada a entes políticos como son los gobiernos autónomos municipales. Sigamos. Bueno, para finalizar, les puedo decir que, como les comentaba, nosotros estamos en un desarrollo completo y para aquello tenemos normativa especial. Acabamos de aprobar una ley FinTech que va a permitir traer nuevas tecnologías para buscar la ciberseguridad a través de blockchain, big data, inteligencia artificial, identidad digital. Esperamos cumplir esa agenda, estamos trabajando fuertemente en aquello y, como les digo, nosotros dentro de la interoperabilidad, que es la competencia especial que tenemos. Sigamos. Sigamos. Bueno, básicamente les quiero invitar a que ustedes se acerquen al Ecuador para que puedan tener nuestra experiencia en lo que es todo lo de la interoperabilidad. Ayer en la sesión de la Asamblea enfocamos mucho en la importancia que tiene esta interoperabilidad de datos y el manejo del dato dentro de los registros. Creo que es importante la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia que tiene Panamá, el interés que tiene Uruguay en aquello, y creo que es la forma en la cual debemos de enfocar todo este desarrollo que viene post pandemia. Tenemos que prepararnos con la digitalización, tenemos que interoperar entre los registros y entre las entidades para poder buscar un mejor desarrollo en aras de beneficio para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Angie, por la presentación. En resumen, bien resumido, desde la perspectiva que presentas, la pandemia ciertamente fue un dinamizador de la digitalización y por eso la transformación digital recobra un valor más preponderante para las agencias de catastro y registro de la propiedad. 2, el dato. Los datos son indispensables y cuando decimos que son indispensables, hay que generar datos, hay que manejar esos datos y hay que proveer datos. Y precisamente la transformación digital de catastros y registros está sumando a todo este proceso de generación, manejo y provisión de datos. Entonces, es importante tenerlo en consideración. Y lo último, me parece muy importante que también la pandemia ha sido un motor de reformas normativas para asegurarse, obviamente, que la transformación digital, el manejo de datos y la operación de catastro y registro funcione. Entonces, esos 3 resumen. Muchas gracias, Angie. Y para complementar esta sesión, quisiera dar la palabra en este momento al señor Jonathan Toribio, administrador general del Registro Inmobiliario. Adelante, Jonathan. Muchísimas gracias, Mike. Bueno, yo no quise abordar esta presentación desde el punto de vista de hablar de los servicios, sino de mirar hacia adentro. La gestión catastral y registral tiene un componente fuerte de administración, que es lo que quisiera que viéramos. ¿Qué cambios hicimos para poder mantener estos servicios? No solo hablar de oficinas virtuales, no solo hablar de servicios digitalizados, interoperabilidad, sino de cómo resolvimos otras situaciones a lo interno. Por favor. Seguimos. Vamos a hablar de que la República Dominicana tiene unos 10.6 millones de habitantes. En el 19 manejaba unos 350.000 trámites
para 48.000 kilómetros cuadrados, con un presupuesto de cerca de $20.000 millones y con una realidad transaccional. El 40% de los trámites catastrales entraban por la vía digital en el 19, los trámites registrales, el 0% entraba por la vía digital en el 19, todo era visitas presenciales y podíamos hablar que de 1.000 colaboradores, 40 se podían conectar remoto, casi todos de tecnología. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la pandemia en el 19, en el 20, inicia toda esta debacle, cierran el país el 19 de marzo y comenzamos a ver cómo vamos a continuar, cómo se va a continuar prestando el servicio. Seguimos, por favor. Y esto nos lleva también a verlo con otras problemáticas que teníamos, temas de predictibilidad, de tiempo, temas de servicio de estadísticas, temas de cómo coordinábamos en esta realidad, cómo nos comunicábamos, cómo veíamos este marco normativo y qué otras oportunidades teníamos en la mejora de nuestros recursos humanos. Todo esto se da con el tema de la pandemia del COVID. Seguimos. Próxima. Sigue. Entonces, ¿qué nos llevó a pensar en cómo vamos a gestionar? Y yéndonos a la definición cruda de gestionar, es ocuparnos de la administración, organización y funcionamiento. Y lo primero fue cómo manejamos estas 1.000 personas en esta realidad para darles respuesta a estos más de 300.000 transacciones anuales. Seguimos. Entonces, lo primero fue irnos a nuestra visión. Si queríamos ser una institución modelo orientada al usuario innovadora, teníamos que hacer un cambio de cómo manejarnos en esta realidad. Seguimos. Y para esto nos fuimos a nuestros ejes transversales de nuestra planificación estratégica, resaltando cuáles temas. Bueno, el servicio tenía que ser oportuno, pero en medio de una pandemia. Tendría que ser eficiente y tendríamos que sacar un proceso de excelencia operacional para poder dar respuesta en condiciones adversas. Es decir, cambiar de la rigidez del sector público a volvernos ágiles. Seguimos. ¿Qué hizo la institución y todo el Poder Judicial? Lo primero es crear habilitadores. Una de las primeras medidas fue aprobar una política de firma electrónica. No nos podemos ver, no nos podemos desplazar, tenemos que seguir operando. Se habilitó un marco normativo para implementar la firma electrónica con valor legal en todas las transacciones administrativas. Segundo, capacitamos a todo el personal en el uso de Office 365, en el uso de Teams, en el uso de las herramientas digitales para reconvertirlos, como decían ahorita los hermanos argentinos, de ser trabajadores análogos a ser trabajadores digitales. Y otra medida, habilitar una política de teletrabajo, porque todo nuestro marco legal se basaba en que el trabajador estuviera sentado en un escritorio haciendo su trabajo. Entonces, estos habilitadores nos permitieron seguir dando pasos. Próxima, por favor. Otro, irnos a habilitar servicios móviles, irnos a habilitar el pago electrónico. Entonces, todas estas herramientas comenzaron a servir para habilitar el servicio 100% digital. Y un caso muy sencillo, un ejemplo de un trámite que el día 14 me lo subieron a firma a mí, el 14 a las 9 de la mañana estaba público, yo en la noche, cuando acabamos el día, lo dejé firmado. Eso se hubiera quedado una semana esperando que yo volviera a la oficina, o hubiera sido un papel que estuviera pasando de escritorios esperando cómo llegar. Entonces, la firma electrónica, ese pequeño paso, no solo se usó para los aspectos misionales, sino para todo lo administrativo, que es lo que permite que nuestras instituciones funcionen. Seguimos. Esto implicó volcarnos a una infraestructura digital donde de 1.000 usuarios, el 70% usa Office 365 para comunicarse, para interactuar, para manejar todos sus servicios en la nube. Más de 700 usuarios internos de los servicios, más del 10% con certificados digitales con valor legal, dígase todos los calificadores, registradores, directores de mensuras, gerentes, subadministradores, funcionarios administrativos, tienen un certificado de firma electrónica para la firma de todo lo que deciden. El 25% de nuestros usuarios tienen portátiles, más del 60% puede trabajar remoto. Conectividad móvil, es decir, nos fuimos a proveerle conectividad móvil. ¿Por qué? Porque un registrador
un director regional de mensuras tenía que poder trabajar en cualquier lugar. Habilitamos que todo el equipo de análisis y de back office pudiera trabajar desde sus casas y eso es lo que nos ha permitido seguir operando. Todo esto amparado en una plataforma tecnológica que ya no solo funcionaba en un data center local, sino tenías réplicas en la nube, tenías réplicas en centros de contingencia para poder garantizar la continuidad de las operaciones del catastro y el registro. Todo esto amparado también en una red de interconexión de fibra óptica con todas las sedes para que el servicio pudiera seguirse prestando. Seguimos, por favor. Otra medida fue irnos a una gestión basada en la productividad. Si no puedo ver al colaborador qué está haciendo y está remoto, tengo que saber qué está produciendo. Entonces, estos son muestras de tableros donde se ve lo que cada analista, cada abogado, cada agrimensor, la cantidad de trámites que procesa por día, y así los supervisores pueden darle seguimiento a sus equipos de trabajo sin importar en qué lugar se encuentren. Todo esto vinculado también a pilotos de incentivos donde el que más produce y con más calidad puede tener una remuneración diferente. Seguimos. Otro, apoyar esto en campañas de comunicación por redes sociales que permitieran que nuestros usuarios conocieran cómo realizar sus trámites, cómo realizarlo de manera virtual y reforzar el conocimiento del sector. Esto nos iba a reducir la demanda de atención presencial y iba a permitir que nuestros usuarios consumieran nuestros servicios de una mejor manera. Seguimos. Adicional a esos habilitadores, entonces nos fuimos y aprovechamos un proceso de actualización reglamentaria que estaba en curso para homologar todos estos reglamentos con la digitalidad. Cualquier vacío legal que hubiera, llenarlo con la actualización reglamentaria y complementar una ley que se aprobó en el Congreso recientemente de uso de medios digitales en la justicia. Entonces, este ecosistema legal nos completaba toda la habilitación para poder generar productos 100% digitales y dejar el sistema habilitado. Seguimos. Entonces, ¿qué nos ha permitido esto? Primero, monitorear el desempeño institucional. Aquí el director de mensuras, Ridomil, puede ver desde su escritorio. Estos son un ejemplo de tableros con los 5 trámites de mayor demanda, cómo va el tiempo de respuesta, cuáles son las localidades que están respondiendo, qué porcentaje de las transacciones están saliendo dentro del tiempo reglamentario. Entonces, es una gestión interna de la operación que permite mejorar la respuesta al usuario. Seguimos. Igual, estos facilitadores vieron, aquí vemos cómo el tiempo de respuesta ha venido desmontándose en el año y es un seguimiento en el día a día de las operaciones institucionales que facilita saber dónde están los cuellos de botella, dónde tenemos que hacer intervenciones, qué servicio está teniendo una mayor demanda o en qué servicio estamos. Acá podemos ver, por ejemplo, que esto es tirado de hace 2 días, cerca del 80% de las 70% de las transacciones salen en menos de 15 días. Pero esto tiene herramientas que podemos ver si las que entraron por el canal virtual, las que entraron presencial, de qué oficina, y es todo un cambio de la dinámica de gestión que no es solo reactiva de cuánto entraron y cuánto salieron, sino con qué calidad estamos produciendo. Seguimos. Y al final, ¿a qué nos ha llevado esto? Primero, el año pasado cerramos con un 99% de la tasa de cumplimiento, es decir, el 99% salió. Este año estamos por encima de 100, es decir, que cualquier atraso que había ha salido. Los trámites registrales, catastrales subieron de un 40 a un 83%, entran por la vía digital. Los trámites registrales de 0 subieron a un 27%. ¿Y por qué no sube más? Porque todavía nos quedan temas por resolver con los contratos, llevarlos a formato digital, algunos documentos, pero el habilitar todas estas plataformas ha permitido que la gestión de los trámites catastrales y registrales dé este salto. Esto es información pública donde el usuario ve que está entrando, que está saliendo y nos permite brindar un servicio más accesible y transparente. Continuamos, por favor. Entonces, ¿qué sigue? Lo primero es seguir fortaleciendo la gestión institucional. Esto no es posible si no tenemos recursos humanos capacitados. El perfil de nuestro trabajador ya es un usuario digital que pueda decir, mira, hoy no me puedo presentar, voy a trabajar desde la casa. Simplemente se conecta remoto a su consola
y despacha. Hay trabajadores que nosotros no los vemos. La política te dice cómo establecer el contacto, los indicadores de productividad. Chao, no te necesito aquí si me das resultados. El capital humano hay que seguirle creando esta noción de cercanía con el usuario. Si estos canales han permitido hacer citas, hacer canales de atención directo vía Teams, donde el usuario no tiene que ir a la oficina, puede ver un oficial de cualquier servicio, de cualquier nivel, no solo un oficial de atención al usuario, sino un registrador, un director nacional, y no tiene que presentarse a nuestras instalaciones. Y bueno, ¿qué nos toca? Primero, consolidar esta gestión basada en resultados. Han sido proyectos pilotos que llevan año y medio, hay que sacar un modelo definitivo. Segundo, terminar de expandir la firma electrónica a todos los productos misionales. Y tercero, reforzar todo el tema de interoperabilidad para seguir minimizando y simplificando la cantidad de requisitos. Próximo, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan, y también por el buen manejo del tiempo. No voy a hacer más comentarios, pero recordar los que hice después de la presentación de Angie, por la siguiente razón. Creo que la narrativa está ahí, la interoperabilidad, la importancia de la transformación digital, de hacer la eficiencia eficiente y transparente, fue el impulso que ha dado la pandemia, nos ha obligado a atender a ese ciudadano digital y de una forma ágil. Algo importante de la presentación de Jonathan para destacar la importancia de la firma digital. Más allá de los temas de interoperabilidad, por supuesto, la importancia de asegurar que hay una autenticación de los trámites y que los ciudadanos y las instituciones pueden navegar sobre la avenida de las firmas digitales. Eso es muy importante y son esfuerzos importantes que deben hacerse en los países para que haya la seguridad de una firma digital que permita ofrecer confianza en los trámites y servicios y ciertamente que sean habilitadores, precisamente para que puedan darse estos trámites y servicios de forma digital. A los dos, muchas gracias. Antes de cerrar con ustedes, simplemente quisiera que recordáramos en el marco de esta presentación, la presentación que nos hizo el Catastro de la provincia de Córdoba esta mañana, donde nos decía que todas las oficinas catastrales de la provincia de Córdoba habían salido del edificio. Es decir, desapareció físicamente la oficina de catastro y todos están operando de forma digital y virtual. Esto y lo traigo a mención porque él lo mencionó obviamente en otro contexto de otra presentación, pero es parte de lo que está sucediendo en los catastros y registros de la propiedad, ¿no? En este caso es muy directo, ¿no? De cómo ellos se están reestructurando para poder precisamente ofrecer estos servicios y por otro lado también asegurando que el personal que está apoyando todos estos procesos también cuenta con los mecanismos necesarios en la virtualidad para poder hacerlo. Tres casos me parecen importantes para reflexionar sobre cómo están rodando los catastros y registros de la propiedad en este momento y en este caso sí también reconocer que tenemos aquí representados al Poder Judicial y al Ejecutivo unidos en una misma narrativa precisamente atendiendo a esa necesidad catastral y registral. Quisiera entonces en nombre de los organizadores, quisiéramos entregarles un reconocimiento por su participación y agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Para la fotografía. Sí. Aquí como detrás de esto. Y mientras nos alistamos para la fotografía, quedamos excusados para el almuerzo también. Sí. Muchas gracias, Jonathan, Angie.
Algunos anuncios. Reiniciamos después del receso de almuerzo a las 15:30, eso es a las 3:30 de la tarde en esta sala, así que por favor estemos aquí con unos pocos minutos de antelación. De nuevo, todas las presentaciones ya las encuentran en la web de la conferencia, así como los videos. Quiero hacerles un recordatorio de algo que dije en la mañana, pero algunas personas no estaban aquí. Mañana, viernes, hay una agenda completa de trabajo que, si ustedes están viendo la agenda en sus teléfonos, muy posiblemente, si la miran de manera vertical, no logran ver el viernes. Pero si ustedes le dan vuelta a su teléfono, aparece la columna de viernes. Hay actividades desde las 9 de la mañana, hay sesiones, y lo que sí queremos hacer es terminar antes del almuerzo para asegurar que tenemos la tarde libre. Pero hay actividades aquí, así que los invitamos mañana de nuevo aquí para las actividades y la jornada de mañana, ciertamente para terminar con la clausura. De la misma forma, quienes nos están viendo en la región a través del streaming, para que puedan visitar la página web y puedan seguir el streaming el día de mañana. Muchas gracias. Nos vemos a las 3:30 o unos minutos antes en este salón. Que estén muy bien.